La economía ha sido otro punto importante durante todo el año y siempre lo consultamos al doctor Mario Deñón. Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, buen día. Una admiración, ¿no?, para el padre que sustituyó al propio Estado en la asistencia de la gente, que estuvo en el agua y que demostró que estar cerca de Dios, él era su emisario. Sí. Entonces la gente lo que necesitaba en esa sociedad en crisis era el apoyo. Como no llegaba el apoyo del Estado, y a su vez no existió antes, porque muchos de los problemas que se vivió en San Luis es por inadecuado manejo del agua, de las obras públicas, sí, de los puentes. Ahí él hizo, y después el propio Estado le reconoce, ya que le encomienda toda la cuestión social. Acá es muy importante, el Estado, un ministerio que tiene una estructura espectacular, le delega a un sacerdote que se convirtió en líder de un sector social, todo llevar adelante este programa de asistencia en un momento donde la crisis, como vos bien referencias, era de magnitud. Teníamos una población muy amplia, aislada en el agua, ciudadanos que no podían ser atendidos, como él mismo relata, personas que estaban cerca de la muerte o cerca de la bendición del nacimiento de un nuevo hijo. Y ahí estaba él como puente, como nexo, donde no llegaba el Estado, donde con tiempo no se previó estas cosas, porque ese mal tiempo que afectó no solamente a San Luis, sino generó una crisis productiva en la provincia que duró hasta hace 2 meses, ahí mucha gente reemplazó al Estado. Y esto es una realidad que muy bien vos lo relatás. Ahora, yo reconozco en lo individual al padre Epifanio Ibarra, nosotros reconocemos mucho lo que significó su trabajo, todo. Ahora, es un pensamiento que en realidad es mucho más fuerte, porque decir, reemplazó al Estado, entonces no es el Estado. No hay duda de eso, por eso es que aparecen estos líderes circunstanciales. Fíjate vos que en la nación, todos estos líderes populares, todos estos líderes que se llaman sociales hoy, son frutos de ser vocero de las personas con necesidades, gente que carecía de cosas. Hoy eso está en crisis porque muchos de los procedimientos que utilizan son cuestionados, pero sí, no hay duda de que la política argentina, es decir, los mandatarios, los que son los representantes, no están cumpliendo con lo que las expectativas tenía la sociedad cuando le da el mandato, porque vos lo que estás haciendo es, cuando la república, porque acá hay mucha distorsión institucional, este año fue, y ahora peor todavía el moño es esta situación que se está discutiendo económicamente en Buenos Aires, hay un fuerte debilitamiento de tipo institucional, en el sentido de que el Estado, cuando te inviste a vos de función, te paga tu sueldo, te da una estructura, te da vehículos, te da pasajes, te da todo lo que necesitas, es para que vos satisfagas una necesidad que el Estado debe cubrir. Estos dirigentes sociales los sustituían, estos dirigentes que eran de muchos credos, también apoyaban a la gente, es decir, que la solidaridad en el terreno estuvo asumida por los dirigentes sociales, no por los dirigentes políticos. En esencia creo que también forma parte de una evolución, porque más allá de todo, la evolución también nos lleva a mirar, a tener otra prisma para observar, la evolución del sistema democrático. Creo que también nos permite eso. Este año, más allá de que uno puede buscarlo o no, pero ese es otro tipo de cuestión. En lo económico, ¿qué análisis haces? Bueno, yo creo que este fue un año de transición, creo que el gobernante nacional, digamos, que es Macri, con todo su equipo, después de bastante tiempo, se demoró mucho en muchas decisiones, no quiso asumir, no quiso enfrentarse con el pasado, entonces fue en cierta medida arreglando de a poco determinadas cosas y algunas que todavía no se dicen, pero con el tiempo se van a decir o aparecerán en el Congreso estos días. Fíjate vos que el macrismo, en el tema previsional, hace todo el tema de la reivindicación, hace los programas para compensar a aquellos que tenían juicios, da un montón de soluciones. Y esta misma administración en la que ahora está por reducir los haberes en materia de ingreso de los jubilados. Claro. Estas dos puntas están muy lejos y son incompatibles políticamente, pero uno fue fruto de que Macri quiso seguir con la metodología
de dispendio que tenía el kirchnerismo, donde había muchos planes, donde había cosas que eran inclusive injustificadas, que había programas que no se auditaban, que no se controlaban. Entonces, después, ¿cuándo Macri decide sanear esto? Cuando la caja no le da. Es decir, que acá en la Argentina, las correcciones, todo lo que tiene que ver con la funcionalidad del sector público, está corregido cuando se quedan sin caja, digamos, no como política de Estado, no como metodología. Inclusive yo te referenciaba de que hay un debilitamiento en la República. ¿Qué significa? Yo no he escuchado a ningún gobernador reclamar este año anterior, porque todo este sistema se fue desgranando el año pasado, digamos, desde agosto del año pasado que empieza a tener desfinanciamiento del sector público y es compensado con deuda que el Estado Nacional toma en el exterior, en el país o por vía del Banco Central con las LEVAC a tasas muy altas. Después se da cuenta, como esos que se endeudan con el usurero, de que la cuota y la tasa coincide, digamos, es decir, lo que vos vas pagando a su vez seguís teniendo el mismo saldo. Ahí se despierta el Estado, digamos. Ahí es donde se dan cuenta de que esa asistencia financiera barata que pretendía Prat-Gay pagando la deuda pública externa iba a obtener, no hacía, digamos, ¿por qué? Porque los capitales del exterior estaban viniendo a tasas altísimas, al 7, al 8%, cuando en dólares era en el mundo exactamente lo mismo, pero con 2 ceros antes, 0.07, y nosotros pagábamos el 7. Fíjate vos la magnitud del costo que tenía, o que sigue teniendo hoy, el financiamiento del déficit público argentino. Y las LEVAC, peor todavía, que hoy todos le empezaron a mirar, estuvo cerrando en estos últimos 2 meses al 28,75. Entonces, ¿a qué pretende el Estado? A ese que tuvo renta financiera con las LEVAC, cobrarle impuestos. Entonces, es todo como una cuestión de interés que tiene que ver, te repito, con la caja. Ahora, pero económicamente, con toda esa lectura, porque antes de ingresar ya todos sabíamos que uno de los grandes problemas que tenía el Estado era el déficit público. Sí, exactamente. Yo no voy a decir, mi opinión siempre es que el Estado no es una empresa, como lo enseñaba Antonio a decir, no es una empresa en la cual tiene que tener renta. No tiene que tener renta. No, por supuesto. El Estado tiene que buscar y crear las condiciones necesarias para que todo funcione bien y que él logre la mayor armonía. Ahora, pero tiene que ser, Daniel, eficiente en sus servicios. Pero eso estamos completamente... No, eso es muy importante, porque creo que uno de los problemas que viene ahora es que el Estado se da cuenta de como es muy costoso y no es eficiente, va a empezar a mirar para adentro. Exactamente, porque además yo no creo que el Estado, a mí no me gusta un Estado, o no pienso que el verdadero Estado es el Estado rico y la población pobre, no creo en eso, por lo menos, a ver, pero lo que vos me decís, el análisis que me decís, yendo para atrás, ¿Macri perdió tiempo o fue ingenuo? No, yo creo que fue un poquito de cada cosa. Yo creo que tenía temor al desgaste de la calle, digamos. Esto que pasó estos días, él siempre fue su temor, digamos, que aquellas personas, aquellos grupos, aquellos sectores, por eso es que en algún momento tranza con un sector del kirchnerismo, donde le da un sector de planes, una serie de cosas que son beneficio y con otros sigue con el modelo nuevo, digamos. Entonces ahí es la mezcla entre que no se dio cuenta o no se imaginó los alcances. Hay un principio muy fuerte que es dar en el sector público, digamos, siempre merece aplauso y beneplácito, digamos. Reducir es lo que siempre vienen los cuestionamientos. Ahora se está cambiando o se está pretendiendo cambiar el sistema. Estamos hablando de que muchas jubilaciones de privilegio, muchas jubilaciones y muchos planes que había se van a reducir y algunos van a desaparecer. Fíjate vos que no se habla acá en la Argentina, en estos últimos 4 meses, del importante ajuste que sufrió el PAMI ya, porque en aquellos sectores que tiene aquellos gerentes, Macri, digamos, que tienen criterio empresario, ¿qué hizo el PAMI estos últimos 5 meses? Redujo prestaciones, es decir, el PAMI bajó déficit no porque revisó si había maniobras de los médicos de antes, si había falsas tomografías, traslados aéreos, nada. Lo que hizo fue dar menos prestaciones, es decir, que la gente, el jubilado, le cuesta ser viejo, perdón con la expresión, ahora, más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que solventar remedios que te reconocen menos porcentaje
y a su vez prestaciones que antes el PAMI te cubría y ahora tenés que vos, en base a un criterio, entre comillas, de solidaridad, pagar una parte. Entonces, la vida de la persona de la tercera edad se convirtió en algo más caro, digamos. Y fíjate que esto no se trata casi. Se mira la canasta de comestibles, se mira determinadas cosas, pero el tema remedios, el tema de mantenimiento de la salud y condición de vida de la persona de la tercera edad es tan importante como alimentarse. Vos sabés que en la semana uno de los índices que más me preocupaba, que escuchaba, era el índice de inflación, pero de los remedios. Exactamente. Que es uno de los índices que más supera, que más grande es. O sea, nosotros vamos a readecuarle el salario a los jubilados por el índice de inflación, pero la inflación de los remedios no lo vemos. Exactamente. Bueno, a eso me referenciaba y yo te di una lectura paralela, digamos. ¿Y qué pasa con eso? A la gente le cuesta más estar enfermo, digamos, por lo menos mantenerse sano. Quisiera usar esta palabra que es más común, digamos. Mantenerse sano. Cuando una persona tiene más de 60 años, está ya encaminándose al tema de jubilación o beneficios jubilatorios, no hablamos de los privilegios, ahí entonces tiene que consumir determinadas cosas para mantener su salud, tomar vitaminas, determinadas cosas, y fíjate vos que esas son las que más cuestan. Lo que más aumentó, si vos desagregás la canasta de medicamentos, las vitaminas y todas las cosas que tienen que ver con estar con una buena calidad de vida, fue lo que más aumentó. Y eso no se está mirando. Entonces, al final, de bolsillo, al jubilado le queda menos. Entonces, por supuesto que eso es menos consumo, digamos. Así que se le cayeron determinados beneficios que a su vez se pusieron más costosos, lo que genera un doble efecto. La última respecto de la nación, después te quiero llevar un poquito a la provincia. Sí. En cuestiones económicas, ¿no le respondió su propio sector? Porque si hay algo que representa Macri es el sector empresario. Familia, Franco, él mismo. ¿No le respondió su propio sector económico, su sector, digo, él es más bien un representante del sector empresario? Sí, y todos los que integran la primera línea, digamos, de él, casi todos, digamos, estuvieron vinculados a nivel ejecutivo, como se llama, bueno, pueden no ser dueños, puede ser empresas multinacionales como Shell, por ejemplo, que son multinacionales. Y entonces eran ejecutivos, que a la larga son como el dueño local, digamos, por su nivel de decisiones. Y entonces esa gente fue la que se imaginó, yo creo que con alguna idea precaria o primaria, pensaron de que venían los amigos al gobierno y la gente hacía sus inversiones. Inclusive, y también se diluyó en este tiempo, no tenés que olvidarte en el análisis del importante caudal de fondos que vinieron con la moratoria, cuando se exteriorizaron fondos que los empresarios tenían en el exterior, que eso fue lo que le permitió el saneamiento del sistema previsional. Pero de eso, esto tampoco está muy disponible, pero hay información, de todo lo que se exteriorizó al país entró el 7,5%. Es decir, toda esa plata que está afuera y que le cobramos impuestos, ahora ya tiene dueño esa plata negra, digamos, o buena parte de ella. Pero de esa, para venir al país, que era lo que se suponía, que era la credibilidad y la confiabilidad, porque en materia de inversiones depende la confiabilidad. Pero ¿qué pasó? Acá lo que trancó las inversiones, y casi no se dice, es que la perspectiva a futuro la que se pinchó. ¿Por qué? Porque el poder gremial seguía igual, porque las leyes laborales seguían igual, porque los requerimientos para tener un personal era igual, que los requerimientos de ART era igual. Entonces, esa persona que tenía un dinero, inclusive que ya exteriorizó, no trajo a la Argentina, porque a su vez tiene negocios quizás en Brasil, en Chile o en otro lugar del mundo, y prefirió poner ahí o no poner, digamos. La gente no quiere asumir riesgos. Yo creo que Macri, a pesar de que tiene todos sus amigos y habla por teléfono con todos, mejoró su relación con los presidentes del mundo, generó dos cosas. Una, la falta de expectativa de seguridad jurídica. Y segundo, que si sigue pagando por el dinero con las LEVAC, esos amigos de ellos están poniendo al 28,75. Yo te aseguro como empresario que ninguna de las empresas puede generar 28,75 de tasa de rentabilidad, más cargar con el empleado, con el riesgo, con los seguros,
con el clima. Prefiere invertir en la timba financiera. Exactamente. Antes que poner una empresa por todos los problemas que puede llegar a tener. Esa es la realidad de la lectura comparativa. Porque ninguna empresa te asegura esa rentabilidad del 28%. Exactamente. Cuando vos te sentás, tenés el dinero, digamos, en una cuenta, decís, bueno, voy a traer 100 millones para hacer una industria, mirá qué bien que está viniendo la citricultura, mirá las expectativas que hay de exportación, pero cuando vos mirás cuánto te va a dar de renta y el riesgo que significa toda esta circunstancia que hay laboral, vos no vas a optar, vas a seguir haciendo lo mismo. Eso es casi lo mismo que pensar... Yo te doy una lectura, no tecnócrata, te doy una lectura sociológica. Sí. De la realidad económica ciudadana. Eso es como pensar el hecho de decir, en vez de poner esta radio y seguir jodiendo con esta radio, ponemos un edificio. Total, la renta siempre va a haber gente que va a necesitar alquilar y hoy en Corrientes es más fácil alquilar. Así es, yo creo que las decisiones se van orientando hacia ese destino. Y a su vez, en la Argentina y en este tema del dinero en el exterior, había mucho dinero en negro. Y la actividad comercial e industrial exige transparencia y control tributario. En cambio, las inversiones inmobiliarias y sobre todo inversiones de compra de campo, no de explotación de campo, de compra de campos, en la Argentina estos últimos años significó una buena alternativa para limpiar capitales. Recordemos que el caso, uno de los casos por los cuales está detenido Lázaro Báez y que fue condenado Leonardo Fariña, fue por la compra de un campo. Exactamente. Ese fue el caso que desató todo, una compra de un campo en Mendoza por $5 millones. Bueno, pero lo juzgaron por eso, por la simulación económica. Claro. Porque valía cerca de 13 y se pagó 5. Claro. Y muchas de las cosas pasa acá. Acá se construyen departamentos, digamos, a un determinado nivel económico, no quiero dar un número para que nadie se ponga nervioso, pero el costo de producción es bastante menor y más bajo. Claro. De esa forma, el valor final está justificando determinadas cosas. Por eso es que dos cosas se hacen en estos rubros se dan esto. Dos cosas se hacen en el rubro inmobiliario. Lo primero es fraguar lo que tiene que ver con la municipalidad, es decir, yo voy a hacer un edificio de oficina, de 6 pisos. Es mentira, porque no son oficinas, porque una cosa es lo que sale de la oficina, otra cosa es lo que sale para vivienda familiar. Lo segundo que se fragua es la cantidad de pisos. Total, la multa es mínima, es ínfima, es lo que cobraría despensa durante un mes. Sí, o sea, puedes hacer 3, 4 pisos. En esto pasa lo mismo que en el sector de los recursos públicos, que es la carencia de eficacia del Estado controlando. Claro. Y esto es el sector municipal, digamos. Ahora, yendo a la provincia, porque hay siempre una suerte de visión, digo que se van a los extremos. Vos escuchás al oficialismo y te dice que estamos en Suiza. Te vas a la oposición y crees que estás en Sudán, en una de las peores provincias de África. Si uno mira y dice, ¿dónde estamos parados? También es cierto que si uno sale de la provincia de Corrientes y se va a otras provincias, ve otro tipo de desarrollo económico. Voy a Misiones, porque nosotros tenemos la visión siempre hacia arriba, no para abajo, para no ir hacia Entre Ríos. Tiene un desarrollo, no pasa nada por la ruta 14, da cuenta que Entre Ríos es otra cosa, o se va hacia el costado, mira en Santa Fe, que ya es otra cosa. ¿Cómo lo ves económicamente? Bueno, mira, en principio, el gran desarrollo que hubo en el kirchnerismo en materia de inversiones y lo que tiene que ver con la producción, tiene justamente, aunque parezca incompatible en sí mismo, el sector con el cual el kirchnerismo más se peleaba, que era el sector de la producción, después de la crisis del campo y todo eso, digamos, fue el sector que más invirtió. ¿Por qué? Porque sus productos tenían buena renta, digamos, y se colocaban afuera bien, digamos. Fíjate vos que en este momento el tema de la ganadería, por ejemplo, que es un rubro que venía levantando bien, en este último casi 8 o 10 meses se paró la inversión en ese sector. Porque al no haber comercio exterior, al no haber colocación de haciendas en magnitud, digamos, está como achatado el sector, digamos, solamente son transacciones para el comercio local. Te quiero responder a lo que me decía vos. Esas provincias próximas y que ves vos sobre todo sobre ruta, porque vos lo que más ves cuando vas en las interconexiones es la parte comercial, es decir, la consecuencia de la inversión en el campo, digamos. Claro. Porque ahí están los sectores de servicio, están las estaciones de servicio, las concesionarias, lo que venden equipamiento, lo que venden productos fitosanitarios, digamos, y eso crecieron, pero básicamente en esas provincias más que en Corrientes, porque hay más agricultura. La única agricultura que en Corrientes creció es el arroz,
que lo único que mejoró, digamos, en materia de consumo sectorial es vender combustible, porque lo que hace el arroz es solamente como valor agregado, aparte de la tierra, por supuesto, y del agua, que son los dos recursos naturales que en Corrientes abundan, es la cuestión fitosanitaria, es decir, cuidar la sanidad y todo eso. Y las empresas que están viniendo a los grandes pools de siembra en Corrientes de arroz, que es lo más grueso que creció, son de fuera de Corrientes. Sí. Es decir, gente que son de Entre Ríos. No hay prácticamente empresas de servicio para la producción en materia arrocera que sean netamente correntinos. Hay algún subcontratista, alguno de esos. Pero bueno, eso tiene que ver con lo que vos observás. Y aparte, debemos reconocer de que en Corrientes, ahí sí que hay que darle la razón al Estado. En materia de infraestructura vial y de servicios, esas provincias recibieron mucho más fondos que la provincia de Corrientes. Por eso es que en rutas, en interconexiones, en desagües, en obras hidroeléctricas y sobre todo en obras eléctricas, esas provincias anduvieron mucho mejor que nosotros. Fíjate vos que Formosa, si vos mirás la inversión industrial, es igual que la de Corrientes y prácticamente es muy baja comparada con lo que es Misiones y con lo que es Santa Fe. Un par de agregados en el medio. Los dos grandes inversores en arroz en Corrientes, uno es la empresa que comanda George Soros, en la zona norte, que es la que está cerca de la zona de Taibaté, toda esa zona. Que hicieron inversiones importantes de infraestructura. Y que por eso es que el puerto está por estar ahí, que el puerto se quiere buscar ahí. Y la otra el grupo Clarín, digamos. El grupo Copra, que está especialmente en la zona de Merced. Por Merced eso hay un pedacito de Curuzú. Por eso es que ellos querían que el segundo puente esté en la valle, porque le queda más cerca salir del puerto por la valle que ir hacia el norte. Sí, le queda más cerca hacia los centros. Y en el medio de eso yo me discuto con vos, porque cuando vos me planteas eso yo te digo, está bien, hay dos cosas que yo no estoy a favor. Una, la discusión es, volvemos al control del Estado, porque esos camiones son los que rompen todas las rutas. ¿Por qué? Porque llevan más pesos del que corresponde. O sea, esa falta de control nuevamente del Estado es lo que provoca que se destrocen las rutas, porque las rutas hoy están... Lo poco que hay se empeora. Lo poco que está se empeora. Y lo otro, a ver, ¿me pueden venir del sector productivo para hablar del tema del arroz? Decir que Corrientes hace punta con el tema del arroz. Para mí es un horror. Y quiero aclarar esto, que yo no estoy en contra del producto arroz. Yo estoy en contra del hecho de decir que es un elemento, o es un producto, mejor dicho, el cual tiene muy poca mano de obra. Bueno, el arroz en bruto es el que menor valor agregado tiene. Y bueno, ¿y entonces qué hacemos? Nosotros estamos felices porque ¿qué? No tenemos gente trabajando, producimos, está bien, muy lindo, perfecto. ¿Cuánto? ¿Para cuánto? 10, 20, 100 productores que se llenan de guita. ¿Y cuántos correntinos laburan en eso? Pongámosle número. En materia industrial, el arroz, el 7% se industrializa en Corrientes. Lo demás es todo arroz en bruto, digamos, que parte en los camiones, estos que podrán tener más o menos peso, pero claro, se va de corriente. Es decir, el único elemento, el único valor agregado que a veces nos juega en contra es el eléctrico, porque se hace el secado acá, y para hacer el secado se necesita energía en esos molinos que se hace el pelado y el secado. Sí. Eso es lo único valor agregado que hay acá, pero y después se exporta. Con esa matriz productiva, ¿nosotros vamos a seguir? No, pero inclusive el otro sector, vos me hablabas de varios sectores, vamos a pasar ahora al sector citrícola. Que es el que yo aspiro a que sea Corrientes. Bueno, el citrícola, digamos, un sector que después que se acomodaron un poco los precios, sobre todo en materia de limones, se consolidó un poco y se cambió el hábito de consumo familiar en materia de jugos, que antes eran gaseosas, se fue reemplazando por jugo y la cerveza se descolocó en el precio, que son los tres ejes del consumo de bebidas. Y bueno, acá en Corrientes, las 4 empresas que se consolidaban en Bella Vista, en la zona de Santa Lucía y algo en la zona de Mocoretá, son de fuera de Corrientes. Son empresas que ahora, inclusive la de Mocoretá, que estaba en crisis, ahora se va a constituir en una cooperativa. Entonces, lo que se pretende es que se haga el valor agregado acá, pero estamos en la etapa primaria. ¿Qué es la etapa primaria? Estamos haciendo los cajones, estamos haciendo un pequeño valor agregado que es la clasificación, y el gran negocio, hablo para la economía de una provincia, es que acá se hagan los jugos, que se hagan cremogenados, que se haga todo el residual, inclusive que se hagan ahora en países como Israel, en Francia, con lo que sobra de la producción, es decir, con la cáscara, con todas las demás cosas, se usa para la cosmética,
y se usa también como fertilizante o para alimento de cerdos. Es decir, eso es un criterio integral donde la citricultura sería un gran aportante a la provincia. Claro. Sí, cuando hablamos del valor agregado hablamos todo eso, hablamos de trabajo. Exactamente. Bueno, no, a eso voy, gran aportante porque todo es suma de cosas. Y para que voy al otro rubro, que es la ganadería. En la ganadería en Corrientes prácticamente es ínfimo, salvo el consumo interno, de la industrialización del producto. Acá lo único que se hace es producir y faenar, digamos, o sacar los terneros fuera de Corrientes. ¿Por qué? Porque nunca hubo en Corrientes determinado beneficio. Acá tendríamos que tener una degradación para que en los campos se hagan pasturas, para que se hagan drenajes, para que se haga eso que el Estado no hizo, que es la limpieza de los canales, una serie de beneficios que van a dar determinados resultados positivos. Y fíjate vos que paso al rubro municipal también. Acá en Corrientes, cualquier buen concejal tendría que estar generando una exención parcial, aunque sea impositiva, para que muchos de los terrenos que están vacíos y ociosos sean playas de estacionamiento, porque acá en Corrientes hay más autos que gente, digamos. Sí. Entonces te quiero significar de que a veces nuestros representantes son los grandes generadores de las soluciones y de las inversiones. Sí. Entonces yo creo que ese es el tema, digamos. Y el otro rubro que tiene ahora un mercado creciente, que es el lanero, digamos, que nosotros tenemos relativo, digamos, esquema de producción. Acá prácticamente lo que están funcionando es la gente de Curuzú, que hace una clasificación, un lavado de la lana, digamos, producida en Corrientes, y después se exporta y se está pagando a muy buen precio. Corrientes tendría que tener rápidamente ya un programa para la carne, por ejemplo, estar con instituciones, digamos, con inversiones, para que tengamos cuota Hilton, para que la hacienda, digamos, se desarrolle y crezca en Corrientes, para que la lana esa vaya clasificada y quizás peinada y avanzada para los comercios. Te hablo lo mismo que reciente referenciada de la agricultura, digamos. Tendríamos que ver en todo el tema forestal, que no tocamos todavía, que ese valor agregado al final que se está hablando de los parques industriales, porque guarda la luz amarilla que te marco, se están diseñando determinados parques industriales, pero tenemos que ver qué ponemos adentro, digamos, es decir, en qué se van a utilizar y que la provincia no deje de llevar la energía eléctrica, porque si no es un hermoso diseño, pero que necesita de su impulso. Fíjate vos que tomemos el de Reconquista, que es el parque industrial más próximo que hay, o el de Fontana en el Chaco. Eso, antes de que vaya el primer ladrillo ahí, ya tenían la infraestructura de desagüe, de líquidos industriales. Bueno, es decir, hay que armar el escenario para que el inversor se vea ayudado. Lo que tiene que, yo no estoy de acuerdo en que te den cosas raras ni discrecionales, pero hace el escenario que necesita el inversor para elegirte, porque hoy el que va a venir a hacer algo te elige a vos. Voy a Formosa, voy a Corrientes, voy a Misiones, ¿dónde voy a hacer tal industria forestal, a hacer determinadas cosas? Entonces, el ABC tenés que armar el escenario. Es el ABC de Economía 1. Bueno, disculpa que vaya a la primaria, pero... eso es el ABC de Economía 1. Por eso reitero, recuerdo decía el doctor Antonio Becil, que decía, esas son las condiciones que vos tenés que crear para la instalación de las empresas y traer y facilitarlo. Más allá también de la formación, intentar inculcarle lo que tiene que ver con la formación. Falta la parte educativa. El otro pie es la parte educativa y profesional, digamos. Claro. Y a su vez, por ejemplo, que el INDICO tenga un plan de vivienda para determinados lugares, para ingenieros que se radiquen en ese lugar y que a su vez tengamos. Porque la forestación, nosotros pusimos tierra, pusimos cosas, hoy se está explotando mucho lo que fueron las degradaciones de hace 15 años, porque es el motor de todo lo que se está desarrollando hoy. Es lo que hace 15 años constituyó la degradación impositiva, que hicieron un montón de gente de todo el país en Corrientes, y ahora habría que estar ya armando la sustitución del raleo, de todo lo que se está hoy cortando para alimentar ese plan, ese sector industrial. Y si acá en Corrientes a su vez se está diseñando, se está pensando hacer una planta de tipo industrial para la parte de celulosa, yo le digo al que está pensando, digamos, que en estos niveles ya plantados, y si tenemos una fábrica de celulosa al 25% de las que están en la costa del río Uruguay, en Corrientes la forestación en 3 años queda a campo raso, es decir que
no solamente hay que alentar determinada orientación económica o determinada, sino a su vez ir pensando cómo vamos atrás de eso con cosas que se generen nuevos negocios, nueva ocupación, porque, por ejemplo, la parte de vivero, la parte de colocación de los plantines, lo que significa todo lo que es la etapa preparatoria para la parte de campos que se van a forestar, lleva mucha ocupación de mano de obra y crean empresas que tercerizan servicios. Bueno, todo eso se va generando, pero tenemos que tener también un plan de beneficios para la reforestación. Un buen ministro tendría que estar pensando, así como está pensando en el parque industrial, en la reforestación, porque tiene que reponer. Hasta yo ni siquiera hablo de la cosa que tiene más sensibilidad, que es cuidar el capital social, dejar a las generaciones futuras, el espacio verde. No uso esas palabras, digamos, que usan los políticos. Yo te digo lo que es la realidad. Vos no podés pensar en el desarrollo de tipo grande industrial en la forestación si vos a su vez no estás desarrollando la reposición, porque si no te compras el mejor auto y te quedas con el tanque vacío. Claro, no, te compras como lo que vienen diciendo hace 2 años, te compras un auto caro y no sabes cómo mantenerlo, cómo pagar la patente, cómo pagar el service, cómo pagar absolutamente nada. Cosa, Daniel, que es muy importante en el ejercicio de la función pública, también la asignación de los recursos y de la planificación. Yo creo que ahí estamos un poco débiles. Yo, por ejemplo, en la policía compraría 10 camionetas menos y le pondría el mejor equipo de comunicaciones y de videovigilancia a las camionetas, en vez de que los policías tengan celulares, que es el negocio de Claro, digamos, en Corrientes, y que la gente esté mirando o las noticias por el diario o esté distraído el policía. El policía tiene que tener un sistema de comunicaciones policiales, no un celular, digamos. Hasta pequeñas cosas, te digo, que tienen que ver con la eficacia. Hay una teoría, ya que lo tomaste 2 veces a decir, hay una teoría en materia económica que es la eficacia del gasto público. Claro. La eficacia del gasto público tiene que decir que con la misma plata o haga cosas mejores. Ya no te digo el mal gasto público, te hablo de eficacia. Entonces, pongamos, en vez de celulares, pongamos un buen equipo en los equipos policiales, diríamos, y a su vez que tengan imagen, que eso hoy es palabra corriente en el mundo, y no vamos a evitar que el policía esté mirando no sé qué en un teléfono y esté atento a lo que le dice la red de seguridad, que ese es su servicio. Se habla que el policía es un servidor público, pero es un servidor del ojo para mirar el teléfono, digamos. Claro, entonces tenemos que ir superando. En vez de discutir si lee o no lee lo que está en el teléfono, los mensajes con su familia, pongámosle algo que sea mucho mejor y que le dé más resultado a la sociedad, porque rápidamente el Estado está ahí. La tecnología avanza, evoluciona y utilizarla es un elemento básico y esencial para todos. Te mejora las condiciones. Es que te mejora las condiciones, tanto para el policía, para la seguridad, para todo. Entonces podemos llevar a interactuar de manera tal de ser más eficientes. Pero me parece que la clave de todo eso, no solamente en materia de seguridad, sino en todo, es la eficiencia del Estado. Exactamente, el Estado que sea. Clave. Y para eso necesitas la persona idónea y que se prepare y que se dediquen a eso. La capacitación. Por eso no podés tener un médico en obra pública, no podés tener un veterinario y cosas. Es decir, yo no descalifico esto. Puede estar conociendo algo, pero tenés que tener un soporte técnico que haga de que el Estado gaste bien, digamos. Porque no solamente, no hablemos ya de ilícitos, yo no estoy incluido. Sencillamente que lo que se hace bien sea bastante más eficaz. Y en este momento, en realidad, es un momento que se lo ve como una cuestión política, pero es una cuestión de lo que estamos hablando, en el análisis del presupuesto. Porque si vos mirás un presupuesto, ¿qué significa un presupuesto? Un presupuesto es lo que vos pretendés para todo un año. Y en ese desarrollo uno tiene que decir, bueno, acá tiene que estar todo esto. Porque es la planificación de la política pública para el año que viene. El presupuesto es una radiografía de hacia dónde va el gasto público. Entonces, ahí vos podés ver cuánto es para educación, separar lo que son los gastos fijos, que es los sueldos, ver lo que es infraestructura, ver cómo se va a tecnificar a la escuela, cómo se va a dar mejores condiciones a los chicos, digamos, porque acá, por ahí hablamos de educación y empezamos a hablar de edificios escolares. De edificios escolares tiene que ocuparse el ministro de Obra Pública, asegurarse que los chicos tengan un ambiente. Los docentes tienen que dedicarse a estudiar, digamos, y en lo posible cada vez menos dedicarle tiempo también a dar raciones a los chicos, digamos, que es uno de los problemas que convive acá la educación. Hoy el maestro que cumple una función, pero está muy debilitada la parte educacional porque tiene otras tareas
que Sí. tiene que ver con una realidad social. Pero en el medio de todo eso, yo te digo, está bien, pero el presupuesto fue perdiendo esa esencia y ese valor a partir de la habilitación de, de los giros de partida. Porque ahí, en el medio de eso, es el artilugio que consiguieron los últimos gobiernos, estamos hablando de las últimas 2 décadas, desde el 2000 para adelante, es decir, tergiversar todo lo que tiene que ver con presupuesto. ¿Por qué? Porque se cambia todo el presupuesto prácticamente. Uno dice, bueno, a ver, se va a gastar 100 en educación, 100 en seguridad. No, de repente te aparece el giro de partida que se gastan 50 en un lado y 150 en otro. No, pero vos en cláusulas transitorias. Cláusulas transitorias, exactamente. Giros de partida que te aparecen de la nada y se tergiversa todo. Y queda más bien al humor del burócrata del momento, por decirlo de una forma elegante, o no decir del gobernante de la circunstancia. No, bueno, fíjate vos que todo lo que está hoy... Giro de partida es uno y el otro, ¿sabes cuál es? Es decreto de necesidad y urgencia. Sí, y el otro, tirar un presupuesto bajo, de acuerdo a lo que va a ingresar. ¿Por qué? Porque entonces, como ingresa más, todo ese excedente se usa en forma... se usa en forma discrecional. Sí, porque son fondos adicionales. Fondos adicionales que se incorporan y pasan a ser montos transitorios. Yo creo que la gran presencia de Bas Torres sobre los otros ministros está constituido por esa exhibición que vos referenciabas. Se exhibe, digamos, determinadas cosas, las partidas adicionales o los remanentes de partida quedan a facultad de giro del ministro, porque ahí es muy importante que la gente también sepa que los legisladores le dieron esa facultad al ministro en contra, digamos, de lo que puede uno imaginarse, porque la ley fue el que le faculta. La ley de administración financiera es la que le faculta a hacer esos giros de partida, pero la llave con la que abren está en esa cláusula transitoria que le delegaron los legisladores al permitirle a los ministros de Hacienda, en nuestro caso o también a nivel nacional, de utilizar esas partidas remanentes o excedentes en nuevo destino. Es decir, que acá se debate el presupuesto nacional y después hay casi un 20%, un 21% que va a voluntad del sector que maneja el Tesoro. Indudablemente. Mario Desdeño, gracias por acompañarnos este año como siempre y esperemos contar contigo el año que viene como siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias por tenerme presente. No, por favor, el doctor Mario Desdeño.